Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza. Salud y Genética. Buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa de todos los viernes, Salud y Genética. Recuerden que este es un espacio dedicado a ustedes y pueden volver a verlo en su retransmisión los domingos a las 10:30 de la mañana por su canal Telesucesos. Este es un espacio que creamos para poder abordar algunos temas de la genética. No va a sustituir a la consulta de genética, así que si tienen alguna duda específica o tienen algún motivo para solicitar una valoración, pueden hacerlo. Recuerden que nos encontramos en el edificio CityMed, en donde en Genoma también pueden encontrar pruebas de laboratorio para poder confirmar algunos diagnósticos. Recuerden que estas pruebas se deben realizar dentro del marco del asesoramiento genético en la consulta de tu genetista de confianza, y pues existen diferentes indicaciones y todo esto lo vamos a resolver en la consulta. Sin embargo, puedes enviarnos algunas de tus dudas, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico mariamatos@gmail.com, o puedes también escribirnos o enviarnos un mensaje por interno en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Genetista María Matos en Facebook, Instagram y TikTok. Así, algunos pacientes ya nos han enviado unas de sus preguntas y por eso dedicamos un espacio de nuestro programa para responder alguna de estas dudas. Y es que muchas veces existen tabúes o creencias que en ocasiones pues, sí son ciertas y tienen su base científica, pero en ocasiones pues puede que no. Y es así que una de nuestras pacientes nos consultó sobre si era posible tener a un hijo con una condición genética si no tengo antecedentes. Es decir, que la mayoría de las personas piensan que un problema genético siempre va a ser heredado. Insisto en esto, las condiciones genéticas pueden ser heredadas, pero no todas las enfermedades no todas siempre van a requerir el antecedente, que es lo que tiene nuestra duda nuestra paciente, y le agradecemos por esta pregunta porque va a ayudar seguramente a aclarar dudas que tal vez se han hecho ustedes. Las enfermedades genéticas van a producirse por alteraciones en algún gen específico o en un grupo de genes, o alteraciones a nivel de un cromosoma, como hemos explicado anteriormente. Estos fenómenos o estas alteraciones que modifican nuestra genética y pueden predisponernos o pueden en efecto desarrollar una condición o una enfermedad, un síndrome con varias sintomatologías que en algunas ocasiones pues, son progresivas y pueden tener un mal pronóstico, otras no. Estas alteraciones pueden producirse ya sea en el momento de la concepción o en el momento de la formación de las células germinales
sobre todo cuando existe un riesgo, por ejemplo, de edad paterna avanzada, en donde existe la mayor probabilidad de desarrollar una mutación de novo, es decir, una alteración que no presenta el individuo, el progenitor, el padre, sin embargo se produce por este riesgo que es la edad paterna avanzada y puede entonces, sin tener el antecedente, transmitirse a su descendencia. Por lo tanto, una historia familiar o personal de no tener condiciones genéticas conocidas no me excluye la posibilidad de tener una descendencia con una de estas alteraciones, no solamente a nivel de genes, como he explicado, sino también a nivel de cromosomas, o podemos ser portadores, es decir, que solamente una de nuestras copias de los 2 alelos de un gen tiene la alteración genética, la variante genética patogénica que se relaciona con un fenotipo, es decir, con una enfermedad genética. Y casualmente tener un hijo, procrear un hijo con una pareja que también es portadora de la misma alteración genética, de la misma variante o de una variante diferente. Y esto incrementa el riesgo, sobre todo para las condiciones hereditarias de forma autosómica recesiva, es decir, que el individuo afectado va a presentar sus 2 copias alteradas. Y esto ocurre cuando se presenta el antecedente de progenitores portadores o cuando uno de los progenitores es portadores y la otra variante se puede producir de nuevo. No se excluye, todos somos individuos en riesgo y pues sí, podemos tener un hijo con una enfermedad genética aun cuando no la presentemos. También es importante aclarar que no todas las condiciones, condiciones hereditarias son genéticas, sin embargo, no todas las condiciones genéticas tienen por fuerza que haber sido heredadas. Existen algunas que son presentadas de novo o que son malformaciones que pueden producirse o defectos congénitos, que pueden producirse por exposición preconcepcional o prenatal a cierto tipo de eventos teratogénicos. Espero con esto poder haber aclarado la duda de nuestra paciente y muchas gracias por hacerlo. Les invito a ustedes a enviarnos sus dudas o creencias y tal vez podamos despejarla y ponerla en este espacio como parte de este espacio que es de ustedes. Otra paciente nos pregunta si podemos identificar algunas señales en nuestros bebés al nacer y saber identificar si requerimos una valoración con un genetista. Como les comentaba, en algunos países existe el asesoramiento genético dirigido a la prevención y algunos pacientes, sobre todo recién nacidos o pacientes que tienen historia familiar, tienen por un programa concebido que sean valorados por un asesor genético o un genetista en busca de rasgos físicos que podemos identificar al examinar al bebé recién nacido o en su primer mes de vida. Y estos rasgos los conocemos como dismorfismos, es decir, podemos observar la forma de los ojos, la forma de la nariz, la implantación del pabellón auricular. Estos son algunos dismorfismos que podemos encontrar y en efecto entre el 2 y el 3% de los bebés recién nacidos pueden presentar una condición o un defecto congénito, al menos aunque sea un defecto menor, es decir, que no pone en riesgo su vida, pero que sí
puede ser sugestivo de investigar la presencia de otros defectos, incluyendo defectos mayores, es decir, defectos que deben requerir una intervención inmediata y ponen en riesgo la vida del paciente. Y pues sí, ustedes desde casa pueden observarlos. Los que van a ser más evidente probablemente no van a pasar desapercibido de la valoración del neonatólogo o del pediatra en su primera consulta. Y lo que realizamos la mayoría de las madres al nacer nuestro bebé, y pues muchos de los familiares, las abuelas, por ejemplo, es ver a quién se parece nuestro bebé. Y muchas veces decimos, pues es idéntico al padre, y entonces el padre está orgulloso porque su bebé es idéntico, y realmente lo que presenta el bebé pasa desapercibido porque pues, se parece a uno de sus progenitores. Y en ocasiones su progenitor, ya sea el padre o la madre, pueden realmente presentar algunos dismorfismos que se relacionan con alguna condición genética que no produce afectación del sistema nervioso, es decir, que su desarrollo cognitivo es normal y por lo tanto ha pasado desapercibido y simplemente lo observan como un patrón familiar que se viene heredando y lo presenta la mayoría de las familias, y pues todos estamos muy contentos porque tenemos caracteres fuertes que nos hacen identificarnos con el resto de nuestra familia. Sin embargo, cuando existen, por ejemplo, separación un poco mayor de los ojos, o la nariz tiene una forma algo diferente al resto de la población, que es lo que se llama normal, porque dentro de la epidemiología lo tienen presente la mayoría de los pacientes, puede realmente tratarse de una dismorfia, un dismorfismo o un defecto congénito menor, y por lo tanto, cuando veamos estos caracteres que son diferentes, deberíamos acudir a la consulta de genética. Esto se observa físicamente, ¿sí? Pueden ser las manchas en la piel, y algunos pacientes tienen neurofibromatosis y no lo saben, y simplemente todos los miembros de su familia presentan manchas café con leche en el cuerpo y a nadie le ha llamado la atención porque es algo normal en su familia, cuando realmente se trata de una condición genética hereditaria con un patrón autosómico dominante que puede presentar otras alteraciones y que a veces pasa desapercibida porque tiene una expresividad variable. Ahora, el número de manchas o café con leche la manifestación mínima de la enfermedad no me va a dar tranquilidad o a disminuir el riesgo de desarrollar otras manifestaciones en el futuro que son más severas y que deben ser tratadas, como por ejemplo la predisposición a desarrollar lesiones malignas. Y por eso, pues cuando vemos este tipo de manchas en nuestra familia o en nuestro bebé, debemos acudir al genetista, sobre todo si tenemos más de 5 manchas café con leche en la edad prepuber, es decir, al nacimiento también está incluido, o más de 10 manchas en la edad postpuberal. Otras alteraciones que podemos buscar en nuestro bebé y que pueden pasar desapercibido son otros tipos de lesiones, ya no manchas café con leche, sino manchas hipopigmentadas, que a veces se ven como una línea en las piernitas de tu bebé, y esto habla de que puede tratarse de una genodermatosis, que es la hipomelanosis de Hito, y es importante acudir a genética. Entonces, si ves en tu bebé manchas, ya sean hiperpigmentadas o hipopigmentadas, aunque las presente un miembro de la familia, deberías acudir a la consulta de genética para descartar una condición hereditaria o sindrómica. Así también los hitos del neurodesarrollo,
no solamente en la esfera motora, que incluye cuando se logra sostener la cabeza tu bebé, cuando logra sentarse, que normalmente el control cefálico es alrededor de los 3 meses de edad, o la sedestación a los 6 meses de edad aproximadamente. No todos los bebés son iguales, pero si tú piensas que tu bebé, al compararlo con otros niños, ha adquirido estos hitos motores un poco más lento y tienes una duda, sería bueno aclararlo, porque algunas veces en la consulta de pediatría o de medicina general, que es muy rápida, sobre todo si se realiza en el sistema público, por ejemplo, o cuando acudes al pediatra o al neonatólogo por un control normal o por un tema en específico con el que haya nacido tu bebé, a veces el pediatra o el neonatólogo se va a enfocar en esta condición que fue el motivo de la consulta. Sin embargo, en la consulta de genética nosotros vamos a hacer más énfasis en buscar estas condiciones que puedan sugerirnos que algo está ocurriendo y que debe ser investigado. No solamente los hitos motores, sino también el neurodesarrollo en la esfera del lenguaje, que es un poco más adelante, también el comportamiento, la conducta. Y pues si algo te llama la atención, yo siempre digo que las madres tenemos un sexto sentido que nos avisa que algo está pasando y a veces no somos escuchadas. Entonces te invito a acudir a la consulta de genética si crees que tu bebé puede presentar algo que no es tan normal, o que al compararlo con tus hijos que tuviste anteriormente no es igual, no está desarrollándose de la misma forma. También debes ver la forma de los deditos, de las manos, de los pies, y en general cualquier condición que te haga sospechar nunca va a ser un error o un desperdicio de tiempo el acudir a la consulta y descartar este tipo de alteraciones. Otra pregunta que nos suelen hacer, o alguna creencia que tienen algunos pacientes, es si siempre va a ser necesaria una muestra de genética para un examen genético. Por ejemplo, cuando los pediatras solicitan una muestra, piden sangre o piden orina. Y ese es para un estudio, un chequeo normal. O sea, lo mínimo que van a pedir es eso. Sin embargo, la selección de la muestra del paciente va a depender de la condición que deseamos buscar, identificar o investigar. Por ejemplo, si estamos sospechando una alteración cromosómica en un paciente, es decir, un diagnóstico citogenético postnatal, ya sea al nacimiento o en cualquier edad del paciente, vamos a requerir una muestra de sangre periférica del paciente. Sin embargo, cuando se trata de un diagnóstico prenatal, puede requerirse sangre materna en el embarazo, porque nuestra sangre va a circular, sangre del bebé, ADN, información genética del bebé, o también puede requerirse líquido amniótico, sangre de cordón o vellosidades coriónicas. Entonces, para hacer un estudio citogenético va a depender del momento o la etapa de nuestro desarrollo para poder seleccionar la muestra. Ahora, si sospechamos alguna condición genética hereditaria que se relaciona con un gen, es decir, condiciones monogénicas donde vamos a buscar una alteración a nivel de un gen, podemos enviar una muestra de sangre, pero afortunadamente la tecnología ha permitido que podamos obtener ADN de otros tipos de muestras y que no van a requerir tantas condiciones para su conservación a la hora de enviarla al laboratorio, que generalmente
para este tipo de estudios pueden enviarse al exterior porque no siempre se van a realizar en nuestro país. Entonces, en lugar de una muestra de sangre que requiere más condiciones para su conservación y evitar el rechazo de la muestra cuando llega al laboratorio en el extranjero, podemos enviar muestra de saliva o muestra de hisopado bucal porque también es válido, ¿sí? Entonces, no siempre vamos a requerir el estudio de una muestra de sangre. A veces la muestra de saliva o la muestra de un hisopado bucal puede ayudarnos a estudiar nuestra genética, y esto es muy bueno conocerlo porque algunos pacientes creen que siempre va a ser muestra de sangre y no es así. Pero insisto, la tecnología que se va a realizar, se va a utilizar para el estudio genético, va a depender siempre de nuestra sospecha diagnóstica. Por lo tanto, los exámenes genéticos deben ser siempre indicados en el marco del asesoramiento genético, en donde pre-test vamos a explicarte qué tipo de muestra vamos a necesitar y por qué. Ahora, otros pacientes nos han preguntado, por ejemplo, si hay alguna diferencia entre diagnosticar más temprano o más tarde un síndrome, si al final este no tiene cura. Y te pongo en el ejemplo el síndrome de Down, que es una trisomía del cromosoma 21. Es la cromosomopatía más frecuente porque es la más viable de las otras con relación a las otras condiciones cromosómicas que pueden presentarse. ¿Por qué es importante el diagnóstico precoz? No solamente en las enfermedades o condiciones genéticas, sino en medicina en general. Mientras más temprano acudamos al médico, más temprano van a diagnosticar nuestro mal o nuestro malestar y más temprano van a ponernos un tratamiento. Eso es comprensible y algo lógico y que todos pues sabemos. Sin embargo, algunos dicen, pero es que no le voy a quitar el cromosoma extra. Entonces, ¿para qué necesito acudir a la consulta? Pues de todo diagnóstico va a partir el manejo de una condición. Y sobre todo si es una enfermedad rara, del diagnóstico oportuno va a depender conocer cuál va a ser la historia natural de la enfermedad y poder anticiparnos a las manifestaciones que pudieran presentar e incluso prevenir complicaciones. De ahí la importancia del diagnóstico oportuno, porque nuestro objetivo en el manejo no siempre va a ser la curación, sino mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y con esto finalizo el día de hoy, no sin antes dejar este comentario que me hizo una de nuestras pacientes. No logró ponerlo. Bueno, es importante mencionar que un diagnóstico siempre es un pronóstico, que es lo que hablábamos. Y por eso también es importante identificar el tema genético para tomar las debidas precauciones y saber que un niño se recibe terapia y atención oportuna puede mejorar mucho, y esto pues confirma lo que estaba comentándoles, y es la percepción de nuestra paciente luego de pasar por nuestra consulta. Espero que nuestro programa del día de hoy haya sido de tu agrado, y si tienes alguna duda, envíanos en los comentarios en nuestras redes sociales o escríbenos a nuestro correo electrónico o a nuestros números de teléfono, y con gusto intentaremos despejar tus dudas. Que tengas un buen fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Genética, un espacio dedicado a descubrir cómo la genética puede ayudarte a mejorar y prevenir problemas de salud en tu familia, con la conducción de la doctora María Belén Matos, tu genetista de confianza.
Salud y Genética.